Existen algunos factores profesionales que determinan un error en la práctica médica, pero también así como existen esos factores profesionales, van a existir factores institucionales y factores de la misma sociedad que de alguna forma condicionan a errores en la práctica médica. ¿Cuáles son esos errores profesionales? Pues son las altas cargas de trabajo, el ver al paciente solamente de forma biológica, ¿no? Al paciente se le tiene que ver con todas esas, en todas esas dimensiones, ¿no? Con todas esas respuestas humanas que pueda estar en ese momento afectadas. Hablo obviamente de que esa persona, pues obviamente tiene sentimientos, tiene ciertas creencias espirituales, tiene a lo mejor situaciones psicológicas, emocionales, o sea, todas esas respuestas humanas que el paciente pueda tener son las que obviamente nosotros debemos atender. Pero como solamente a veces nos situamos en la parte biológica, pues obviamente es a veces lo que determina que caigamos en un error en la práctica. Los recursos insuficientes con los que se cuenta a veces para poder dar una buena atención, la comunicación deficiente como tal, la incertidumbre, la medicina defensiva, vean cómo a nivel profesional esa medicina defensiva hoy por hoy condiciona a errores en la práctica médica. Cuando hablo de medicina defensiva, cuando obviamente abordo a ese paciente para tratar de diagnosticarlo, haciéndole un sinfín de laboratorios, un sinfín de exámenes de gabinete, utilizo los más sofisticados estudios, ¿para qué? Solamente a veces para diagnosticarlo. Y resulta que dentro de esos estudios invasivos que son de alta complejidad, por lo mismo a que son de alta complejidad, a veces condiciona a que el paciente presente una complicación. Un ejemplo que yo les puedo poner a lo mejor es, ok, a lo mejor tengo a un paciente con acúfeno no diagnosticado, ¿por qué? Y resulta que someto al paciente a una audiometría, lo someto a lo mejor a una tomografía, lo someto a una resonancia magnética, hasta llegar a lo mejor a una angiografía, solamente para poder identificar precisamente pues el por qué es que el paciente escucha un sonido extraño como tal. Y dentro de esa invasión al diagnóstico, posiblemente en esa angiografía el paciente puede ser alérgico a los medios de contraste, se le ministra medio de contraste y hace una reacción alérgica, llevándolo a un shock anafiláctico y hasta la muerte. ¿Y de verdad pudo haber sido necesario realizarle esa angiografía? Tal vez no. Entonces, no utilicemos esa medicina defensiva solamente por utilizarla. Otro de los factores que determinan errores en la práctica médica a nivel profesional es la deshumanización. Hoy por hoy hay que ser más empáticos, cada día somos menos humanos, pareciera que a veces trabajamos con objetos y no. Hoy por hoy se tiene que ser más empático con el usuario que, como bien ya les decía yo a ustedes, pone su vida en nuestras manos. Y créanme que el hecho de ser más empáticos con ellos seguramente evitará más errores médicos. Las redes sociales de comunicación, hoy por hoy, ¿cómo afecta justo a nivel profesional? Hoy yo puedo estar tal vez tomando signos vitales y con el celular en la mano viendo las redes sociales. Hoy yo puedo a lo mejor estar viendo a lo mejor mi comedia en el celular y puedo estar preparando medicamentos. Entonces, todas estas redes sociales de comunicación y cómo afectan precisamente la atención del profesional de salud.
y cómo repercute precisamente con nuestros pacientes. Existen los factores institucionales que también igual determinan un error en la práctica médica y pues bueno, pues son los aumentos exponenciales de la demanda de atención, la cobertura insuficiente, la burocratización, los recursos insuficientes, el malentendido. Todos estos elementos de alguna forma siempre van a condicionar a un error en la práctica médica. Y tenemos estos otros factores que son los que obviamente determina la sociedad y que de alguna forma también por eso es que a veces se dan los errores en la práctica médica y pues obviamente es el mal concepto acerca de los profesionales de la salud. Y de repente cuando yo veo este concepto de mal concepto acerca de los profesionales de la salud, yo me quedo pensando, híjole, pues creo que a pulso nos hemos ganado esos malos conceptos, ¿no? ¿Qué piensa la sociedad del profesional de la salud? ¿Qué es lo que piensa? ¿No? ¿Cómo nos conceptualizan? ¿Cómo nos ven? Esto es un factor para condicionar obviamente un error en la práctica médica. El fácil acceso a la información. Hoy por hoy el usuario que entra a un hospital a veces está más informado sobre su padecimiento que ni el mismo profesional de la salud. Entonces, como está tan informado, pues cuando obviamente no se le atiende de forma correcta, pues empieza esa actitud demandante. Y ellos saben perfectamente bien a dónde conducirse para establecer una demanda, lo que a veces nosotros tampoco ni siquiera sabemos. A veces ellos sí nos pueden maltratar, pero nosotros no sabemos a dónde acudir para demandar a un usuario. Entonces, el hecho de que nosotros no tratemos de forma correcta a nuestros pacientes cuando están dentro de las instituciones de salud, el hecho de que nosotros no nos comportemos como profesionales justo cuando estamos atendiendo a un paciente y ellos generen un concepto erróneo de nuestro trabajo o de cómo nos conducimos, todo eso determina un error en la práctica médica. Otro de los elementos son los altos costos de la atención médica. Vean, hablando de la sociedad, si obviamente los usuarios a veces no tienen para pagar justo esa atención, no los cubre un seguro o definitivamente hoy no entran dentro de esas gratuidades que se manejan en algunos sectores, pues obviamente, pues a veces justo el paciente puede fallecer hasta por eso, que son errores de práctica médica. Y cuando obviamente se incurre en un error como tal en la práctica médica, pues definitivamente pues nosotros tenemos cierta responsabilidad médica, ¿no? Y bueno, tal vez a lo mejor de forma administrativa pues nos pueden obviamente castigar, si es que vamos a utilizar ese término, ¿verdad? O nos pueden hacer un llamado de atención. ¿A través de qué? Pues que a lo mejor solamente exista un apercibimiento, a lo mejor una amonestación o a lo mejor pues que me inhabiliten por cierto tiempo, ¿verdad? Son esas responsabilidades de tipo administrativos, pero cuando se da, cuando es civil, cuando obviamente ya existe una relación entre dos particulares, es decir, cuando existe ya un contrato específico y obviamente no se cubre como se estableció a un inicio y hay un daño o un perjuicio, pues obviamente aquí esa responsabilidad civil es que tengo que reparar el daño. Y cuando tengo una responsabilidad penal, pues cuando obviamente ya hay un delito, cuando ya hay una multa, cuando ya hay una demanda y a veces como igual se tiene que reparar, pues a veces inclusive hasta con cárcel, ¿no?
la inhabilitación completa del retiro, obviamente a lo mejor del título, y que ya no pueda llevar a cabo su función. Y les digo, y a veces pues hasta terminar en la cárcel, ¿no? Pero tendría ya que ser una situación muy grave como para terminar en estas, para estar en una situación como esta, ¿no? Y tan grave obviamente puede ser, pues lo hemos visto a lo mejor en la historia, en donde obviamente a lo mejor hay robo de infantes en las mismas instituciones de salud, y yo no estuve atenta, en donde se ha lesionado a un paciente y se le corta una pierna y resulta que es la otra, en donde se le saca un ojo y resulta que es el otro. O sea, estas noticias las vemos, ¿no? Las conocemos. ¿Y qué pasa con los profesionales de la salud? Pues algunos han terminado en la cárcel y están en juicio, ¿no? Entonces, para evitar precisamente llegar a estas situaciones, pues siempre hay que hacer conciencia de lo que hacemos todos los días, con nuestro cuidado, con nuestra atención. Simplemente les digo, es conciencia. Y a lo mejor ya repetida, lo he venido repitiendo, varias veces, lo que es la conciencia, pero obviamente si yo con esta clase al menos no dejo este término en ustedes, a que hagan obviamente razonamiento de lo que es hacer conciencia cuando yo estoy atendiendo a un paciente, cuando estoy brindando un cuidado, pues yo tendría que analizar si realmente quiero estar en esta profesión, porque si obviamente no hago una reflexión sobre de esta clase, pues entonces creo que no estamos en el mismo camino. Es importante, en casos de cometer algún error, se debe de dar aviso al médico tratante o al jefe inmediato, porque recuerden, ocultar la verdad puede tener consecuencias fatales para el paciente. Hay que reconocer nuestros errores antes de que otros los exageren, y esta frase igual la tomé justo de un curso de CONAMED y me pareció muy importante. ¿Por qué? Porque tal vez igual yo pude haber ministrado, no sé, un medicamento complejo, termina mi turno, me voy a casa tranquilamente, pero tal vez no lo registré. Llega el siguiente turno y lo ministra, porque obviamente no existió esa evidencia de registro por el turno el turno anterior, y el paciente tal vez fallece. ¿Por qué? Porque no reconocí mi error a tiempo, porque no tuve 5 minutos para agarrar y decir, se me olvidó registrar el medicamento. Esos 5 minutos llevaron a la muerte a un paciente. Y a lo mejor no reconocí mi error, pero llegó el turno siguiente y él agravó la situación, y él nos puede culpar sobre obviamente esa omisión, y que por esa omisión se murió el paciente, y hacerlo más en grande. Y obviamente, ¿cómo me perjudica esto? Pues realmente me va a perjudicar en lo profesional, y ya vimos obviamente cómo se me puede inculpar, ¿no? Entonces siempre hay que reconocer nuestros errores en el momento correcto para evitar problemas obviamente con nuestros pacientes, complicaciones con nuestros pacientes o daño a nuestros pacientes. Y bueno, cuando obviamente ya existe alguna situación de tipo legal, pues se analizan precisamente los casos y se utiliza la lex artis médica para poder obviamente analizar cada uno de los casos y el cómo se fueron dando las situaciones de dicha demanda tal vez, ¿no? ¿Y qué es la lex artis médica? Pues es el conjunto de reglas para el ejercicio médico contenidas en la literatura generalmente aceptadas,
en las cuales se establecen los medios ordinarios para la atención médica y los criterios para su empleo. Y dentro de esta Lex Artis, pues tenemos todos los textos de enseñanza universitaria, es decir, toda aquella bibliografía que yo pude haber tenido para mi preparación, esta puede ser analizada en relación al caso de demanda. Toda la hemerografía indexada, toda la farmacopea, toda la literatura aceptada por las autoridades sanitarias y los institutos nacionales. Y hace un momento, cuando les presenté la pirámide normativa, pues obviamente yo les mencionaba sobre las normas oficiales mexicanas, las guías de práctica clínica. Hoy por hoy pueden ser analizadas estas a través de la Lex Artis. Y si yo obviamente no brindé mi cuidado utilizando una norma oficial mexicana o no utilicé recomendaciones de evidencia científica de las guías de práctica clínica y obviamente todo esto no lo utilicé, pues obviamente se va a analizar a través de Lex Artis. Y si obviamente la Lex Artis me dice que sí se debió de haber realizado esa recomendación científica con ese paciente, pues obviamente nosotros ya estaríamos incurriendo ahí en un daño como tal, ¿no? Y obviamente pues ya también estaríamos nosotros afectados de forma legal, ¿sí? Vean, en el artículo 32 de la Ley General de Salud, pues me establece, a este artículo se le hizo una modificación y bueno, establece definitivamente que hoy por hoy debo de utilizar las guías de práctica clínica, que se pueden utilizar medios electrónicos, que se pueden utilizar las normas oficiales mexicanas. Entonces vean, en el artículo 32 de la Ley General de Salud ya está establecido. ¿Qué son las guías de práctica médica? Pues se define como las recomendaciones desarrolladas de forma sistemática con el fin de ayudar al profesional de la salud y al paciente a tomar las mejores decisiones en cuestión obviamente a su salud. Podemos obviamente también abordar lo que corresponde a una norma oficial mexicana que es muy importante en relación obviamente al manejo de la hoja de enfermería, y es la norma 004, que es la del expediente clínico. Entonces, en esta norma, ¿qué voy a resaltar? Pues voy a resaltar el numeral número 5, que me habla obviamente que todas las notas médicas o todos los registros que nosotros hagamos en relación obviamente al paciente, pues obviamente están a disposición jurídica, ¿no? Que obviamente ya pueden ser analizadas de forma jurídica una vez que se establece un registro como tal de un paciente. Que todas esas notas médicas o reportes pues obviamente siempre deben de llevar el nombre completo del paciente, la edad, el sexo, el número de cama o el expediente y hoy por hoy pues también ya la fecha de nacimiento. Que todas esas notas médicas deben de llevar la fecha, la hora, en el momento en que se le atendió y el nombre de la enfermera o el enfermero y el enfermero que lo está atendiendo, así como su firma autógrafa. También me dice igual en este numeral que no se deben de utilizar abreviaturas, que se tiene que utilizar la letra legible, que obviamente no debe de haber enmendaduras ni tachaduras. Y así como también me dice que todos estos elementos que debe de contener una hoja de enfermería tienen que ser evaluados. ¿A través de qué? Pues con la evaluación del expediente clínico. Y que esa evaluación, al menos la nota de enfermería debe de contener un hábitus exterior, que debe de contener una gráfica de signos vitales, que deba de haber un apartado específico para poder identificar al paciente, un apartado para administrar medicamentos, en donde obviamente yo haga el registro de esos medicamentos ministrados, que debe de haber un apartado, vean, sobre todos los procedimientos que se le realizan al paciente.
También la norma me dice en este apartado que debe de haber ya hoy por hoy escalas de riesgo de caídas, escalas para poder valorar el dolor, así como también un apartado de observaciones, en donde yo refiero a todas las observaciones que yo tenga para mi paciente y las registre como tal. Y al último, pues que deba de haber un apartado en donde la enfermera o el enfermero está firmando de que brindó esa atención. Entonces, de mínimo, una hoja de enfermería debe de contener estos elementos, pues lo marca la norma 004. Vean, otra de las normas que también me gustaría mencionarles es la norma oficial mexicana 019, que va dirigida a la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud. Y bueno, a lo mejor ustedes ahí van a observar infinidad de información, pero sí me gustaría que la consultaran. Y específicamente, ¿en qué numeral? En el número 6. Y en estos numerales me dice básicamente que dependiendo también del nivel académico que nosotros tengamos, es como debemos nosotros intervenir, realizar cuidados. Y que dependiendo del nivel académico, si es mayor, tendrían que modificarse precisamente nuestras intervenciones, nuestros cuidados. Esta norma nos marca que es el proceso de atención de enfermería, el cual se tiene que utilizar en todos los niveles de atención, y que si ya tenemos un nivel académico de mayor rango, es decir, a partir de licenciatura, maestría, doctorado, pues nos condiciona o nos obliga esta norma a llevar a cabo ya actividades de investigación, de asesoramiento, de educación, de mejora a los procesos de atención. Entonces vean cómo de alguna forma la norma nos compromete a tener mayor responsabilidad dependiendo del grado académico. Y obviamente si no se lleva o no se apega uno a estas normas como tal, pues podemos incurrir en una mala praxis, ¿no? Y se define como una violación a los principios médicos fundamentales y no como una diferencia de opinión. Y vean, aquí nos dice que la inobservancia de los señalamientos de la Lex Artis, o sea, de toda esa bibliografía que nosotros tenemos, a la deontología médica, es decir, a nuestros códigos de ética, a las normas, a las leyes para el ejercicio profesional, si nosotros no las observamos, estaríamos nosotros cayendo en una mala praxis, ¿sí? Y bueno, para entrar ya solamente mencionándoles o enseñándoles algunos errores de registro, que era yo lo que les decía a ustedes, que es lo que no debemos de hacer en las instituciones hospitalarias, pues vean, son algunos registros que todavía se manejan en algunas instituciones de salud. Si no mal recuerdo, todavía el Seguro Social utiliza este tipo de formatos, y bueno, pues vean el tipo de letra, ¿no? Que no se entiende absolutamente nada. Aquí podemos especificar tachaduras y obviamente utilización de corrector, la utilización de abreviaturas que obviamente no son universales, términos médicos que obviamente igual al momento pues simplemente están ahí identificados pero que no dicen nada. En el otro registro, en el caso número 2, igual tenemos abreviaturas, tenemos tachaduras, tenemos también utilización de corrector, señalamientos obviamente de registros ahí mal utilizados. En este otro ejercicio, en el caso número 5, igual vean borrones con la misma tinta con la que estoy registrando. Estoy aquí igual utilizando corrector, estoy haciendo remarcaciones, todo esto condiciona obviamente a un mal registro, que obviamente si se pone a estudio ante una situación de tipo legal, pues deja mucho que desear, ¿verdad? Y en lugar de ayudarme, pues todo lo contrario, ¿verdad? Me perjudica. Este caso número 6
se los voy a mostrar y quiero que ustedes vean lo siguiente. Es un caso en donde a través de la gráfica de signos vitales me va diciendo que el paciente desde la mañana se encuentra hipertenso, termina su turno, continúa hipertenso aun cuando se le controló un poco, llega la tarde, lo recibe hipertenso, él hace una omisión y ya no le vuelve a registrar o le vuelve a tomar una segunda presión arterial y pues obviamente no sabemos ni cómo lo dejó, ¿verdad? Pero pues llega la noche y pues lo encuentra hipertenso, con 180/100. Un paciente que tiene el riesgo tal vez de hacer un EBC. Pero si nos vamos al espacio de la administración de medicamentos, él tiene indicado losartán y prazosin. El prazosin no se lo ministraron en la mañana ni en la tarde. El losartán tampoco fue ministrado ni en la mañana ni en la tarde. Para muchas instituciones de salud, este tipo de registro a la administración o no administración ya es muy común. Es decir, circulo o voleo el horario y eso me indica que ya se ministró. Si yo le coloco una diagonal, eso indica que no se ha administrado. Pero simplemente no hay ningún registro ni de voleo ni de colocarle la diagonal justo en el prazosin y en losartán. ¿Qué pasa aquí? Pues es simplemente omisión del cuidado, omisión de la administración del medicamento. Y tan lo vemos en el caso clínico, que es justo el turno de la noche, que pues obviamente encuentra hipertenso al paciente. Para el caso número 7 que les voy a mostrar, vean, es igual en el espacio de plan terapéutico o medicamentos. Aquí se aprecia que dependiendo de las instrucciones, porque toda hoja de enfermería debe de llevar un instructivo de llenado. Y si a la instrucción me dice que todos los antibióticos tienen que ser registrados con tinta de color rojo, pues resulta que aquí lo registraron primero con tinta de color azul y posteriormente le remarcaron el rojo como tal. Aquí hay en la frecuencia en donde especifican de cada 6 horas, sobreencimaron información. Y en la parte número 4, en la columna 4, pues obviamente ahí simplemente rayan el horario obviamente en que se pudo haber administrado el medicamento. Entonces, pues ahí tenemos varios casos de errores, ¿no? El caso número 8, este es un caso muy especial, vean. De igual forma me voy a concentrar ya en el horario de administración. En este horario de administración pues también igual observo varios medicamentos que no fueron ministrados. Ustedes pueden ver ahí el hidróxido de aluminio, a las 18 horas no fue ministrado. El segundo medicamento tampoco fue ministrado. También igual manejan otro medicamento a las 10, a las 14 y a las 18 horas que no fue ministrado. Esto simplemente es omisión y no hay un dato que me diga simplemente por qué no fue ministrado en la parte de observación. Hablando de este mismo caso, también me voy a concentrar en los líquidos parenterales en relación a las observaciones que se hacen justo en la planeación temprana y en las observaciones de enfermería. En las observaciones de enfermería primero me dice que sí se le pasó difenhidramina, después me dicen que no se le pasó la difenhidramina, me dicen que obviamente no había sulfato de magnesio. Posteriormente ustedes pueden apreciar en las soluciones parenterales que sí inician una solución Harman con sulfato de magnesio. Entonces hay muchas controversias precisamente en su registro. Entonces no lo hago, pero sí lo hago.
Deja mucho que desear esta nota. De igual forma, para el turno vespertino, igual me pone otra nota muy similar. No hay bolsa de NPT a las 20 horas y después coloca o registra, se coloca NPT a las 20 horas. Esta persona que firmó en el turno de la mañana también estuvo con ese mismo paciente en la tarde. Entonces vean, yo me quedo pensando, si no hizo un buen registro en la mañana y no dio una atención correcta porque se aprecia en el registro, pues menos iba a rendir para el turno de la tarde y sus registros iban a ser muy similares, en donde obviamente existen controversias en su cuidado que él estuvo proporcionando. Entonces este tipo de registros definitivamente no son válidos, no son adecuados, ¿sí? No tienen congruencia. Para ello, obviamente, cuando hacemos este tipo de notas y obviamente ya existen una demanda como tal, existen ciertas sanciones. Y nos vamos a concentrar desde dónde vienen estas sanciones. Desde la Constitución mexicana, en el artículo 4, en donde me dice garantizar el derecho a la protección de la salud. ¿Qué me está diciendo este artículo? Vean qué importante es esta situación. Yo debo de garantizar que la protección a un usuario en una institución de salud siempre esté presente. Lo debo de garantizar. El artículo 5 me dice garantizar el derecho al ejercicio libre de cualquier profesión lícita. Pero a veces pensamos o creemos que porque como ya nos respalda un título, puedo sí tener un ejercicio libre. Pero en lugar de llevar a cabo justo esa profesión lícita, pues resulta que a veces la hago ilícita porque ando haciendo cosas que no debo de realizar. Entonces, aun cuando mi ejercicio sea libre, tiene que estar sustentado con toda la normativa, con todo el manejo de las guías de práctica clínica, con todo lo que emana de la ley, con toda nuestra bibliografía. Con todo eso tiene que estar sustentada nuestra profesión para poder realmente ejercer nuestra profesión de forma libre y no estar tal vez tronándome los dedos y resulta que pues a veces igual estoy con la preocupación de si hice o no hice bien las cosas. La Ley General de Profesiones en el artículo 61 me marca: los delitos que cometan los profesionistas en el ejercicio de la profesión serán castigados por las autoridades competentes con arreglo al Código Penal. Existe un ejemplo aquí como tal que se emana del Código Penal y me dice que cuando ya sea un médico o una enfermera suministre un medicamento inapropiado y que obviamente genere un daño al paciente, la sanción puede ser de 6 meses a 3 años de prisión, o de 50 a 300 días de salario mínimo de multa, o definitivamente la suspensión para poder ejercer cualquier tipo de profesión o la profesión que esté llevando a cabo. La Ley General de Profesiones también igual aquí me marca el artículo número 71. Los profesionistas serán responsables civilmente de las controversias que cometa el desempeño del trabajo profesional. Vean, si los auxiliares o los empleados que estén bajo mi responsabilidad y pudiera haber cometido algún daño, la sanción viene para mí como responsable. Bueno, ¿y para qué nos vamos a ver involucrados en una situación como la que les acabo yo de presentar? Yo creo que es mejor hacer bien las cosas. Y para poder hacer bien las cosas, pues justo les voy a presentar la fundamentación normativa y legal en la creación de una hoja de enfermería.
Pero esta hoja de enfermería tiene que ser también amigable para nuestro trabajo. Pero que también igual al momento en que nosotros la registremos, sepamos, tengamos todos los elementos teóricos de dónde sale la información y por qué es que debe justo esa hoja de enfermería tener esa información. Y pues nada más y nada menos es porque esos elementos van a normar y van a ser nuestro documento legal. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar. Este esquema me llama mucho la atención y realmente lo tomo del curso de prevención de conflictos que hace la CONAMED. Y así la interrogante es, pues, ¿qué debo de hacer, no? Para hacer bien mi trabajo. Uno, pues nunca perder de vista que nuestro paciente es nuestro objeto de estudio y obviamente siempre va a ser lo primordial. Que debo de trabajar siempre con calidad. Que debo de trabajar siempre garantizando la seguridad del paciente. Que debo de trabajar siempre identificando cuáles van a ser los riesgos para que estos riesgos no se conviertan en un error médico. Que debo de trabajar utilizando precisamente todos esos estándares internacionales y nacionales para la certificación hospitalaria, porque de ahí emanan muchos elementos para mejorar la calidad de atención. Que debo de trabajar con bases a las políticas nacionales, a las leyes, a los reglamentos, a las normas, a los lineamientos y con el sustento de las guías de práctica clínica. Entonces, eso es lo que debo de hacer. Tomando en cuenta las propuestas que hace la comisión permanente con su formato de registros clínicos que ella propone para un segundo y un tercer nivel, vean, vamos a ver todos esos elementos normativos y legales que tienen que estar dentro de esos formatos. Iniciando obviamente con el hábitus exterior, que no es nada más y nada menos que también parte de la ficha de identificación del paciente y obviamente muchos otros elementos que se tienen que analizar. Está respaldado con la norma oficial mexicana 004 del expediente clínico, está respaldado con la norma oficial 019, está respaldado con el lineamiento para la elaboración e implementación de los formatos de registros clínicos y el punto número 1 del indicador a evaluar es que haya una ficha de identificación del paciente y pues ahí la tenemos. Está respaldado con los estándares de certificación hospitalaria y con las acciones esenciales y en este caso me voy a concentrar con la meta 1 y la acción esencial de seguridad del paciente 1, que obviamente me indican que se le tiene que identificar al paciente con su nombre, con el número de expediente y con la fecha de nacimiento. Por lo tanto, a la propuesta de este modelo, pues tenemos dichos elementos. El segundo elemento que me marca la norma oficial mexicana es el hábitus exterior o la gráfica de signos vitales. A la propuesta la podemos identificar de forma inmediata y también a la evaluación del indicador de la nota de enfermería es que también haya un espacio de valoración de la persona con la gráfica de signos vitales y con una clasificación específica de cómo yo voy a valorar al paciente y está demostrado en la propuesta. Gráfica de signos vitales y hay una forma de valorar al paciente como tal a partir de una valoración por aparatos y sistemas. Los estándares de certificación hospitalaria también me determina qué es lo que tengo que valorar en el paciente a través de su estándar AOP, que es el de evaluación del paciente, y me dice que debe de haber una historia clínica, que debe de haber una evaluación de enfermería, que debe de valorarse justo los valores, las costumbres y las creencias, y esto va inmerso en toda la parte principal de la propuesta del modelo de cuidado.
La norma oficial mexicana también me marca que debe de haber un espacio para valorar el dolor, para valorar el nivel de riesgo de caída, y obviamente la propuesta, por supuesto que también igual, nos define un espacio. Nos menciona que aquí es donde se tiene que registrar lo que corresponde a las escalas de valoración del dolor, del riesgo de caída, y si me voy sobre el indicador también del lineamiento, pues también me dice que debemos de detectar cuáles son esos riesgos a través de escalas que están consideradas a la propuesta. Si me voy por estándares y por acciones esenciales, la meta 6 y la acción esencial 6 me dice que debo de reducir el riesgo de daño por caída, ¿cómo? Utilizando escalas para valorar. El estándar AOP también me determina que debo evaluar el dolor y que también debo de hacer evaluación de riesgo de caída. Vean, todos estos elementos normativos están ya como tal inmersos en la hoja de enfermería propuesta por el modelo de cuidado. Me dice que también se tiene que atender el estándar COP, que es la atención del paciente a través de la nutrición, que también se tiene que valorar lo que corresponde a la nutrición, si es adecuada o no, así como también el manejo del dolor. Entonces vean, son varios los estándares que maneja y que ya tienen que estar inmersos en esa hoja de enfermería. Como tal, también me dice el modelo de cuidados, que también igual debe de haber un apartado para ya poder establecer los diagnósticos de enfermería dentro de sus indicadores. Obviamente, utilizando la taxonomía NANDA, es como obviamente yo voy a llevar a cabo ya el registro de mis diagnósticos de enfermería, identificando respuestas humanas que puedan estar afectadas, y pues sería nuestra segunda etapa del método de enfermería, es la etapa del diagnóstico. En la etapa del proceso de atención de enfermería 3, que es la planeación, pues yo ya tengo que estar planeando resultados. Con la clasificación de resultados, tendría que estar planeando intervenciones con la clasificación de intervenciones, y obviamente también lo respalda la norma 004, en donde me dice que tiene que haber un espacio para todos los procedimientos realizados por parte de enfermería. ¿Y dónde vemos ese espacio? Pues precisamente en este apartado. Justo en el apartado de intervenciones, hoy por hoy, el modelo de cuidados también me dice que tiene que estar sustentado con el manejo de las guías de práctica clínica. ¿A través de qué? De sus recomendaciones. Tiene que estar sustentado con la clasificación de intervenciones de enfermería, y cuando obviamente nosotros hablamos de guías de práctica clínica, hoy por hoy se ha dado pauta a poderlo registrar de la siguiente forma en algunos hospitales. Una vez que nosotros identificamos la guía de práctica clínica a utilizar, esa guía trae un código que obviamente se va identificando, y en este caso, ahorita vamos a manejar la guía de práctica clínica de prevención de neumonías asociadas a la ventilación, y el código que ustedes pueden ver a su derecha es el código SS-785-15. Si yo tuviera un paciente tal vez con una neumonía asociada a la ventilación, pues obviamente me dice que yo tengo que hacer enjuagues con clorhexidina según la recomendación de evidencia científica. Esa recomendación yo la puedo traspolar al registro clínico, a ese apartado como tal, y yo puedo colocación de antiséptico clorhexidina al 2% en aseo bucal como tal. Y ahí yo ya estoy respaldando mi intervención a través de guías de práctica clínica. Pero si de igual quiero utilizar a lo mejor el NIC con la clasificación de intervenciones, pues ahí solamente pudiera yo estar colocando mantenimiento de la salud bucal y colocar el código de la guía de práctica clínica. Eso me da sustento a decir, utilicé esta intervención de mantenimiento de la salud bucal, pero está respaldada con la recomendación científica de la guía de práctica clínica.
Otro de los elementos que también respalda la norma 004 es la administración de medicamentos. Esta norma me dice que debe de haber un espacio para la administración de medicamentos y los procedimientos realizados, como ya también bien les comenté. La propuesta de este modelo pues es que hay un espacio para los medicamentos a administrar, pero no nada más lo establece la norma 004, sino también está sustentada en los estándares de certificación hospitalaria. ¿Con qué estándar? Con el estándar MMU, que es manejo y uso de medicamentos. Pero también está sustentada con la meta y la acción esencial 3, que va dirigida a la seguridad en los procesos de medicación. Entonces vean cómo también estos elementos norman precisamente un registro clínico. ¿Qué otra meta y qué otra acción esencial también debe de normar esta propuesta de hoja de enfermería? Pues es la meta y la acción esencial 5, que es la prevención de infecciones, obviamente dirigidas al lavado de manos y a los 5 momentos. Y si me voy específicamente al apartado de sondas vesicales, también tendría que estar fundamentado su manejo con el protocolo del manejo de sonda vesical. Tenemos también otro de los estándares, que es el PCI, que es la prevención y control de infecciones, y este va dirigido precisamente a todos esos procedimientos invasivos que se le hacen al paciente, y yo tendría obviamente que estar manejándolo de forma cuidadosa, pues ¿para qué? Para evitar riesgos de infección. También igual está la meta 4 y la acción esencial 4, que va dirigida a la seguridad de los procedimientos. Y cuando hablo obviamente de la seguridad de los procedimientos, hablo del protocolo universal con el marcado de sitio anatómico. Algunos, hoy por hoy ya en algunos modelos de cuidados utilizan un modelo anatómico para poder identificar precisamente todos esos medios invasivos, pero también igual específicamente en la parte quirúrgica, pues es que se utiliza ese marcado del sitio anatómico, ¿no? Tenemos obviamente los procesos de verificación con la preprocedimientos, y obviamente yo tengo que verificar si mi paciente es el correcto antes de colocarle una sonda nasogástrica, antes de colocarle a lo mejor una sonda vesical. Tengo que verificar si es mi paciente correcto. Tengo que llevar a cabo el tiempo fuera precisamente en esta meta y en esta acción para poder identificar tiempo fuera por a lo mejor accesos vasculares o qué es lo que yo vengo identificando precisamente con este elemento. Está normado, Vean cómo de alguna forma también estos elementos norman el contenido de esta hoja de enfermería como propuesta. Y básicamente para terminar, pues estamos también igual considerando que la norma 004 me establece, debe de haber un apartado para emitir todas las observaciones en relación a la atención que se le brindó a un paciente. Debe de haber un apartado para que a la enfermera o el enfermero que está a cargo de ese paciente registre su nombre completo con sus apellidos y la firma autógrafa respaldando la atención. Por lo tanto, pues la propuesta obviamente está definida como tal. El lineamiento para poder evaluar hojas de enfermería también nos los marca, y nos marca también como parte del punto número 9, pues obviamente que debe de haber un plan de alta, y también justo la propuesta de modelo de atención cumple con este elemento. Otro de los elementos que los estándares de certificación hospitalaria también respaldan a la propuesta, pues es el estándar QPS, que va dirigido a la mejora de la calidad y la seguridad del paciente. ¿A través de qué? Pues a través de la identificación de los eventos adversos, los eventos centinelas y las cuasifallas. Si existe un apartado para emitir las observaciones, nosotros ahí lo podemos referir.
También el estándar ACC, que va dirigido a los accesos y a la continuidad de la atención, específicamente ¿con qué? Con el alta. El estándar PFE, que va dirigido a lo que son todas las recomendaciones de educación al momento del alta, así como también el estándar COP, que va dirigido, sí, a las recomendaciones que se le dan sobre nutrición adecuada. Entonces vean cómo es tan importante el que todos estos elementos norman justo la hoja de enfermería, le dan sustento legal a la hoja de enfermería. Guías de práctica clínica, por supuesto, tendría que haber un espacio para poder referir a lo mejor códigos o para referir igual las recomendaciones, y tenemos este otro apartado justo también en el modelo de cuidados. Los registros pues obviamente deben de ser escritos de forma objetiva, obviamente de forma clara. Tenemos obviamente que hacer las descripciones y las interpretaciones de forma concretas, exactas, tienen que estar legibles. Se debe de evitar generalizar, es decir, yo no puedo decir durante el turno el paciente se mantuvo todo el tiempo hipertenso. Estoy generalizando durante el turno. Entonces yo pudiera decir, entonces, ¿qué hiciste para que el paciente no estuviera hipertenso? Entonces, ese tipo de generalizaciones obviamente no las podemos nosotros estar realizando, porque obviamente deja ahí a duda qué se hizo durante el turno. Los hallazgos obviamente se tienen que manejar de forma meticulosa, ¿sí? No debe de haber abreviaturas como tal en los registros. Debe de haber coherencia en la organización de cada una de la información que nosotros estamos integrando a esa nota. Debe de haber cohesión en cada uno de los fragmentos que nosotros obviamente estamos registrando. Por eso, de preferencia, no debe de haber espacios en blanco, porque obviamente espacios en blanco también condiciona a si existió ahí alguna omisión de registro. Debemos obviamente de manejar toda la información con lógica. Entonces, como ustedes pueden ver, si yo me apego a todas estas normatividades en el sentido de poder crear mi hoja de enfermería, pues seguramente voy a tener un registro más acorde a las necesidades de cada uno de los pacientes que obviamente están en la institución de salud en donde yo trabajo. Hoy por hoy, el hecho de manejar el modelo de cuidados que emana de la comisión permanente, bueno, tal vez igual lo podemos hacer, pero yo creo que aquí más bien lo tenemos que adecuar a las necesidades que cada institución tiene, porque son diferentes. Entonces tal vez a alguna institución le sea de utilidad, no sé, a lo mejor el manejar sí un modelo conceptual, pero tal vez a otra institución no, tal vez a otra institución solamente se pueda quedar valorando al paciente de forma cefalopodal. Tal vez para a lo mejor algunas instituciones el manejar una escala para medir el dolor, no sé, solamente se concentre en la escala visual análoga de caras, pero a lo mejor para otra institución va a ser la numérica. Entonces, aquí hay que adaptar solamente a las necesidades que yo tengo de forma institucional para poder llevar a cabo mi registro. Entonces, bueno, voy a terminar solamente con estas notas que hace nuevamente Florence Nightingale en el sentido del registro, ¿no? Vean, la lección más importante que se le debe dar a una enfermera, pues es la enseñanza. Pero la enseñanza de cómo debe de observar, qué debe de observar, cuáles síntomas indican obviamente una mejoría y cuáles obviamente indican una gravedad en el paciente, cuáles deben de ser de importancia y cuáles no, porque en el sentido obviamente a yo saber a qué sí le debo de dar prioridad al momento de mi atención, pues obviamente me va a evitar de algunas omisiones o inclusive me va a evitar que se vea reflejada la negligencia con la que yo tal vez pudiera estar trabajando.
Si una enfermera se niega a ayudar a un paciente porque no es asunto de ella, entonces debo decir que la enfermería pues no es su vocación. La observación indica cómo está el paciente, la reflexión indica qué hay que hacer, la destreza práctica me va a indicar cómo hay que hacerlo. La formación y la experiencia son necesarias para saber cómo voy a observar, qué voy a observar, cómo voy a pensar y obviamente me va a determinar cómo voy a actuar. Entonces, todas estas reflexiones las dejo en el sentido a que, como conclusión, yo pudiera decirles que el registro es el reflejo mismo, el registro de enfermería, es el reflejo mismo de cómo yo soy como profesionista. El registro de enfermería va a marcar qué tipo de atención profesional yo voy a dar. Entonces, lo pongo en la mesa para que cada uno de ustedes reflexione cómo viene registrando la atención que brindan a sus pacientes. Y con eso estaría terminando. Ahí les pongo obviamente en la diapositiva pues toda la bibliografía obviamente que se consultó precisamente para tratar de mostrarles lo que nosotros tendríamos que estar haciendo en las instituciones de salud. Muchísimas gracias.